¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hacemos un nuevo mapa constituyente en formato de televisión en esta alianza de medios entre Súbela, de Clinic Ladera Sur y los medios regionales de mivoz.cl. Son 12 capítulos, 12 temas. Los puedes ver en el orden que quieras, pero estamos discutiendo sobre las temáticas porque tú tienes que tomar una decisión muy importante el próximo 4 de septiembre. Y pueden haber tantas razones como artículos para aprobar o para rechazar el texto que la Convención Constitucional ha propuesto al país y que será plebiscitado. Este programa se hace en vivo desde el Palacio Pereira, con todas las normas de seguridad para que no hayan contagios, evidentemente, y de acuerdo a todo lo que ha establecido la Convención para poder llevárselo hasta sus hogares. Quédate con nosotros en este capítulo que hoy día va a ser sobre el Banco Central como institución autónoma y donde ciertamente también hay elementos que poder analizar y cuáles son las diferencias de cómo estaba el Banco Central en la Constitución vigente y cuál es la propuesta de Banco Central que trae la nueva fórmula en este nuevo texto constitucional. Quédate aquí, ya comienza Mapa Constituyente. Bien, y para comenzar este debate vamos a presentar a nuestros invitados. Son además dos amigos de la casa de Mapa Constituyente, han estado en formato podcast, en televisión te tuvimos también en otro capítulo. Primero que todo, Andrés Larraín, ingeniero civil y además uno de los líderes de la iniciativa popular de Banco Central Autónomo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, José María. Y Sebastián Salazar, te tuvimos en otro capítulo conversando sobre otros temas, pero aquí estamos nuevamente para hablar sobre este tema que también despierta ciertas pasiones, ¿no? Bienvenido, Sebastián. Hola, José María, un gusto saludarte, Andrés también, y bueno, saludar a todas las personas que están viéndonos aquí en Mapa Constituyente. Vamos de inmediato a la pregunta, porque uno en los otros programas hemos partido preguntando, bueno, ¿qué entendemos por esto? La verdad es que el Banco Central es algo que está instalado bastante en la conciencia de los chilenos, así que la pregunta inicial para que bajemos este debate es, ¿qué ofrece el texto y qué ofrecía la Constitución vigente? Y desde ahí comencemos a dialogar respecto a estas diferencias, porque evidentemente ambas propuestas dicen que son autónomas y por tanto hay que hacer distinciones más específicas. Andrés. A ver, yo creo que el texto explicita algunos elementos que estaban ejecutándose del banco, que en la práctica se venían llevando desde que se asumieron una forma de funcionar del banco mediante esquemas de fijación de metas de inflación, y especifica algunas consideraciones que el banco siempre ha tomado desde que está funcionando de esta forma desde principios de los años 2000, y eso es a nivel de mandato, o sea, lo explicita ciertas consideraciones. ¿Y qué más hace el texto? Bueno, es un texto en términos constitucionales mucho más largo, antes eran 2 artículos, ahora son muchos más, y también norma ciertos elementos sobre el Consejo y sobre la remoción y sobre los distintos elementos del Consejo que antes no estaban. Y en ese sentido es un texto que constitucionalmente, a nivel constitucional es mucho más largo, mucho más grande que lo que había antes, con cosas buenas y con cosas malas, o sea, bajo mi perspectiva. Ya vamos a hablar de las cosas buenas y las cosas malas. Sebastián, ¿coincide en eso? En el fondo, que aquí hay un decálogo más detallado de las obligaciones y la composición del Banco Central. Sí, estoy de acuerdo con Andrés en ese diagnóstico original. Efectivamente, la Constitución de 1980 estableció un capítulo sobre el Banco Central, lo establecía como un órgano autónomo, pero solamente lo regulaba en 2 artículos. El primero referente al establecimiento de una autonomía en términos técnicos, en términos patrimoniales, cuando dice que es patrimonio propio, un Banco Central tendrá carácter técnico, etcétera. Y adicionalmente la famosa norma de evitar la máquina de impresión de billetes, que era la prohibición de financiamiento al fisco en cualquier escenario, salvo el año 2000 y al 2020, y a raíz de la pandemia, en que se autorizó al fisco poder financiar bonos y instrumentos del mercado secundario. Vía ley especial fue eso, ¿no? Fue vía a través de reforma constitucional y adicionalmente una modificación a la ley orgánica constitucional del Banco Central. De hecho, fue la única modificación de la Constitución económica que hemos tenido desde el 80 en adelante. La demás regulación, como decía Andrés, efectivamente, temas de nombramientos, incluso el mandato, el objetivo, los mecanismos de coordinación están regulados en la actual Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, que comienza a regir el año 89. De hecho, se le dice que es una de las primeras leyes de amarre, porque es una de las primeras leyes orgánicas constitucionales que se aprueban posterior al plebiscito de 1989 de las reformas constitucionales.
Y en ese sentido, lo que hace es asumir a rango constitucional ciertas materias de ley orgánica, porque no van a haber leyes orgánicas constitucionales, no van a haber normas de 4/7 para su aprobación, modificación o derogación, y por lo tanto no hay control preventivo. Entonces, en ese escenario, varios aspectos importantes se suben al texto constitucional y por eso aumentan su cantidad de artículos, principalmente. Vamos a los detalles. Tú decías, hay cosas buenas que me gustan, cosas malas. Calentemos un poco el debate, partamos por las malas. Andrés, ¿cuáles son esas distinciones que te generan ruido? A ver, la propuesta fue mejorando. O sea, partimos de una propuesta súper mala a llegar a una propuesta bastante razonable. Pero algunos elementos quedaron cojos. Yo creo que lamentablemente partimos desde muy atrás. Los convencionales partieron de una lógica muy refundacional del banco, que yo creo que era innecesaria, y eso llevó a que el proceso de mejoramiento no alcanzara a culminar completo, digamos. ¿Qué elementos yo encuentro que no son tan buenos? Primero, el tema de la remoción. Si bien yo estoy muy de acuerdo con que los consejeros se remuevan en casos de incompatibilidades o en casos de probidad, que quedó, dejaron una tercera causal que yo creo que es medio ambigua, que es la causal de atentar contra el objeto del banco. ¿Por qué? Porque el objeto del banco es mucho más grande. Entonces tú atentas contra un objeto del banco que es mucho más grande. A ver, pero empecemos a aprender para que esto sea súper pedagógico. Tenemos un consejo, ¿cuántos integrantes? 5. Siete. Siete. Actualmente 5, 7 en el texto futuro. Segundo, hay por tanto objetivos del banco, metas que han quedado establecidas con rango constitucional. ¿Cuáles son esas metas, Andrés? El mandato tiene, eso es confuso porque tiene dos objetivos que son los mismos dos objetivos actuales, la estabilidad de precios y el correcto funcionamiento de pagos internos y externos. Y abajo dice consideraciones, que a mí me gustaría leerlo así, pero no es tan claro que esas consideraciones son consideraciones y no objetivos, pero yo entiendo que son consideraciones, donde enumera ciertos elementos que hay que tener en consideración, el empleo, el medio ambiente, el tipo de cambio y una serie de elementos. Y también parte el mandato con un enunciado diciendo que velará por el bienestar de la población. Y ahí también, como todo esto es interpretable, si el bienestar de la población es el objetivo o es a través de los objetivos. Entonces, ese es más o menos el mandato que quedó. Ok, tenemos entonces, claro, hay un consejo, hay objetivos, esto es para ir haciendo la pedagogía con las personas, y luego tú dices, la posibilidad de remoción de esos consejeros por no cumplir con estos mandatos me parece que queda ambigua. Así lo interpreto lo que tú dices, ¿no? Claro, porque al ser un mandato amplio, que se podría prestar, y al haber iniciativa parlamentaria en la remoción, que eso no existe actualmente, un parlamentario podría interpretar que alguien no está cumpliendo los objetivos del banco porque es un mandato amplio. Entonces ahí ya empezamos en toda la interpretación parlamentaria. ¿Y cuál es el problema de eso? Que si llegase a interpretarse que es factible, sería una acusación política encubierta. O sea, la Corte Suprema, que es la que dirime, no tiene ninguna herramienta jurídica para poder responder si es que alguien está atentando contra los objetivos del banco o no, que es una perspectiva político-económica. O sea, entonces en ese sentido yo creo que se dejó una pequeña ventanita para generar una remoción mediante una acusación política, y lo que me preocupa más, mediante iniciativa parlamentaria y no iniciativa del Ejecutivo, como es actualmente. Y eso yo creo que es un tema que se debiese pulir. O sea, yo creo que eso me hubiera gustado que quedara bien cerrado, porque la tendencia es que los bancos, si hay una herramienta de presión política, el Consejo empieza a ser un poco... puede sentirse presionado, entonces empieza a actuar en forma más bien conservadora, poniendo ciclos más cortos. O sea, ¿pierde autonomía a tu juicio? Pierde autonomía, evidentemente, y sobre todo lleva las decisiones a ciclos económicos más cortos, y la política monetaria necesita, para ser bien hecha, ciclos monetarios medianos y largos. Y entonces al llevarlo, porque la presión del sistema político podría ser a que actúe más a corto plazo, empieza a no funcionar bien el dinamismo de la política monetaria. Queda claro, Andrés, entonces tu punto. Remoción, la presión política por la remoción que podrían sentir los consejeros y por tanto la pérdida de autonomía. Sebastián, tu opinión. Matizar. Creo que efectivamente... Perdón, palabra clásica de los abogados. Hay que distinguir. Hay tres tesis, dos extremas de la ecléctica. No, yo matizaría respecto a la interpretación que hace Andrés. Efectivamente, la preocupación que se estructura desde el public choice y de ciertas ideas que de una u otra forma influyen en una cierta gobernanza del Banco Central Autónomo como independiente, es la desconfianza en los ciclos políticos, y hay justos motivos para hacerlo así. Y eso fue mucho de las críticas también que se generó a las antiguas formas del Banco Central hasta los años 70, cuando comienza una nueva forma de concebir el Banco Central dentro de una determinada forma de entender
la política monetaria y la política macroeconómica en general. La idea es controlar los déficits, evitar las altas inflaciones, y de una u otra forma está presente esa idea. La matización que yo hago respecto al tema de la remoción es la siguiente. Se opta por una fórmula, perfectible o no, esto no es más buena ni mala, hay un gris, que de otra forma determina que la decisión final la va a tener la Corte Suprema, el Pleno de la Corte Suprema, siguiendo una línea que de una u otra forma se utiliza incluso para algunas autoridades con competencias jurisdiccionales, contenciosas, económicas, que es la situación del Tribunal de Libre Competencia, y adicionalmente una valoración especial que hace en un caso de remoción en particular del Fiscal Nacional Económico. Ahí se interactúa en eso, que tiene que ver con la parte final, la parte eventual. Y en ese sentido también existió harta deferencia técnica respecto de la Corte Suprema sobre algunas decisiones económicas en el Tribunal de Libre Competencia. Hay algunos casos, los famosos supremazos, que es inevitable, pero efectivamente hay una deferencia sobre la materia. La probidad, que es una de las causales, está sumamente regulada en el texto de nueva Constitución. Hay un capítulo completo. Entonces, y en ese sentido se establece el concepto y queda súper claro. La posibilidad del objetivo, que yo creo que es lo más complejo. Que es el corazón del argumento de Andrés, Sí, ¿no? el de probidad yo estoy completamente de acuerdo y me parece muy bien que lo dirima la Corte Suprema, porque ellos tienen todas las herramientas jurídicas para operar respecto a ese tema. Y respecto al objetivo, Andrés destacaba claramente el objetivo, el mandato, estabilidad de pagos y estabilidad de precios, con una fórmula de orientarse al bienestar de la población, que es una fórmula que se ha utilizado en un Banco Canadá, el Banco Australia, que es más que nada un fin, no es un objetivo en sentido estricto, es un fin que orientará, así como también hay otros organismos, incluso autonomías constitucionales, que tienen fines y adicionalmente tienen atribuciones. Corte Constitucional, el fin es el control de la constitucionalidad, asegurar la supremacía constitucional. ¿Cómo lo hace? Con una serie de atribuciones. Y en el caso específico de la posibilidad del uso político, es inevitable. Puede eventualmente haber un uso político solamente en un solo supuesto, en el sentido de que una mayoría de la Cámara pueda impulsar una remoción. Pero es solamente el impulso, porque el impulso incluso puede venir por dos vías más, por el presidente de la República, en los términos actuales, y por los mismos consejeros, la mayoría de los consejeros. Entonces, por eso hago la matización. Sí, entiendo el matiz, pero quiero empezar a ponerle un poco pimienta a la discusión, porque uno podría decir, casuística, vamos a la casuística en este caso. Tenemos 5 consejeros, uno de esos consejeros, por ejemplo... 7 consejeros en el futuro, 5 actualmente, pero 7 en el futuro. Uno de esos consejeros se empieza a oponer a algunas decisiones que cree que pueden atentar contra alguno de los objetivos que tiene el banco, y a una mayoría circunstancial en el Congreso, que no es necesariamente afín económicamente a ese consejero, impulsa una acusación. Está bien, ellos no van a determinar si esa persona acusada finalmente termina o termina siendo destituida. Pero el mero hecho de que un consejero esté expuesto al escrutinio constante del Congreso, ¿no concede un poco el punto de Andrés de que podría coartar la autonomía que debiese sentir un consejero? Dos ideas previas. Primero, con respecto al concepto de autonomía. Es inevitable que cualquier organismo autónomo constitucional es un organismo contramayoritario. Se abstrae ciertas decisiones de la política pública a organismos contramayoritarios que de una u otra forma tienen que tomar decisiones que pueden ir incluso en contra de la política. Tribunal Constitucional, la Contraloría cuando regula, fiscaliza los actos del gobierno, los recursos públicos. Ese es un elemento. Lo cual no obsta de que incluso todos los organismos autónomos constitucionales tengan mecanismos de control. Más o menos, esa ya es una decisión de intensidades que se pueden ir regulando. Esa es como la idea general en términos de autonomía. Y respecto a la situación de los consejeros y consejeras del Banco Central, que pueden estar en una hipótesis como esa, también hay que mirar el diseño institucional propio del banco. La propuesta habla de que van a ser 7. Si efectivamente un consejero... Esto se va a generar una problemática si es que existe una visión mayoritaria dentro del Consejo que pueda estar en oposición a esto. Pero la práctica política, de una u otra forma, política institucional, no ha generado ese conflicto. Si ustedes miran la conformación de los ministros, de los consejeros y consejeros, hay cierta homogeneidad en términos ideológicos, en términos políticos, en términos económicos, y en ese sentido no hay ningún problema. La práctica que ha llevado Hacienda con el Banco Central, de una u otra forma, ha sido adecuada.
Y en ese sentido, ese supuesto puede ser una situación límite, pero para que ocurra una situación límite de esa envergadura significa que fallaron los controles institucionales previos. Y eso es un tema que es muy importante de considerar. Y por último, para que quede clara esta distinción, la propuesta habla de coordinación entre la política fiscal y la política monetaria. Gobierno, Banco Central. Y en ese sentido, ambas políticas, si funcionan coordinadamente, no se va a llegar a un caso extremo, como que eventualmente exista la posibilidad de presentar una remoción. Que, ojo, no es una acusación política. Eso es una matización. No es como un levantamiento de cargos nomás, ¿no? Es un levantamiento de cargo y habrá que ver la Corte Suprema. Seguramente se pedirá informaciones, habrá la diferencia que yo estoy señalando. No es una acusación política en sentido estricto. Habrá que ver, analizar aspectos técnicos como aspectos políticos, más considerando que la política macroeconómica y sobre todo la monetaria no es algo que, como dice Andrés, es algo de ciclos largos. No se ven efectos inmediatos en la toma de decisiones, salvo en situaciones límite. Andrés, pues te veo con ganas de contraargumentar. Sí, yo creo que el problema aquí es que se dejó la puerta. O sea, el problema es que acá, efectivamente, quizás esta puerta nunca se utilice. O sea, esa posibilidad está. Acá está en manos del Parlamento, básicamente, de turno, que yo creo que es un Parlamento que va a ser completamente distinto que el que vino operando en Chile en los últimos 30 años. Ver si es que ocupa o no esa puerta. Pero mi punto central y neurálgico es que esa puerta nunca se debería haber dejado. De hecho, en los países desarrollados no se está dejando. Los que han cambiado la legislación en los últimos 15 años al respecto, Suiza, etcétera, no dejaron esa puerta, porque esa puerta está súper estudiada en términos económicos, que genera un Banco Central mucho más conservador, que tranca la economía y una serie de elementos, porque como bien tú dijiste, el mero hecho de estar sujeto a un posible escrutinio público contrae un poco el nivel de decisiones del banco, y eso yo encuentro que es súper negativo en términos económicos para el desarrollo del país. O sea, yo creo que fue una mala decisión haber dejado esa posibilidad de puerta, que efectivamente no tiene por qué concretarse. Segundo, si bien no es una acusación política explícita, podría ser encubierta. O sea, yo te voy a poner un caso muy completo. Incluso, aunque todo el Consejo del Banco esté cuadrado en una decisión, o sea, haciendo política ficción, que hubiese pasado si que Pamela Giles con Ilavaca hubieran podido hacer una acusación constitucional contra Mario Marcel, porque él opinó contra los retiros, entendiendo que él iba contra el bienestar de la población, que si bien no es un objetivo propiamente tal, es interpretable si es que es el objetivo final del banco. Entonces caemos en interpretaciones. Y el punto central es que si llegase a pasar o no llegase a pasar, que ya los abogados me podrán decir si pasa, no pasa, etcétera, pero que el parlamentario lo puede levantar, y llega a la Corte Suprema. No sé qué herramienta tiene la Corte Suprema para ver si es que hay una decisión económica que atenta contra los objetos del banco, porque eso no es un tema jurídico, es un tema político-económico. Y hasta donde yo sé, la Corte Suprema son abogados que fallan en términos de la ley. Entonces, mi punto central es que, José María, es que fue innecesario dejarlo abierto. Nosotros lo hicimos ver en múltiples ocasiones, la innecesidad y cómo esto iba contra la tendencia mundial. Y no hubo capacidad de escucharlo porque, como nos dijo muy bien un consejero, un constituyente una vez en una audiencia, ellos sí creen en la responsabilidad política de los consejeros. Y eso se permeó en esta puerta que quedó semiabierta, que nosotros no creemos, porque creemos que ha sido la herramienta mediante los bancos centrales han dejado de ser autónomos en la práctica. Y eso consideramos que fue un problema que creemos, y acá que en caso de salir electa la Constitución, tenemos que ir a modificarlo y a cambiarlo para que quede bien hecho, o sea, para no dejar esa posibilidad, digamos. Sebastián, ¿tú concuerdas o discrepas con la necesidad de que va a haber que pulir en caso que gane la prueba, va a haber que pulir esos temas en particulares? Creo que no, o sea, creo que hay que desdramatizar un poco, porque vuelvo a reiterar, hay una posición intelectual, ideológica, que construye un concepto de autonomía de determinada manera, le da ciertas características, y es lo que se conoce en la literatura como autonomía, como independencia. Que a lo mejor en términos económicos puede funcionar, pero en términos de política, de diseño institucional, hay que matizarlo. El problema y las críticas que se ha tenido al Banco Central es que de una u otra forma funciona de una manera autárquica, sobre todo desde la crisis asiática en adelante, donde la coordinación nunca operó de facto. Desde el 90 hasta el 98 operó una coordinación de facto y dependía mucho de las autoridades políticas de la época. Por ejemplo, en el caso Cieplan, estuvo Alejandro Foxley como ministro de Hacienda, estuvo Roberto Saller. Del año 98 hay un cambio en esas decisiones.
El punto es que, bueno, podemos... O sea, José Gregorio en una panel que tuvimos una vez dijo que él se juntó con Andrés Velasco todos los días durante la crisis Superprime. Todos los días. Entonces, ese tema de que el Ejecutivo no estaba coordinado con el Banco Central lo han levantado mucha gente que no estaba participando ni el Ejecutivo ni el Banco Central. Histórico, la gente, eso fue el año 2008. Para la 2008, o sea... Claro, yo estoy hablando de la crisis asiática que fue el año 98. 98 de Frey y la tuya de Bachelet. Pero él mencionó posterior. Él dijo posterior a la salida de Roberto Saller, como que estuviese... cosa que no es el mismo testimonio que la gente que estuvo efectivamente en el Banco y el Ejecutivo. Yo lo sé porque esto se ha levantado mucho como una crítica, que no actuaba coordinado, que el banco hacía lo que quería, etc. Cosa que toda la gente que ha estado en esta mesa de coordinación entre el Ministerio de Hacienda, que tiene derecho a voz en el Consejo, y el Banco Central, han desmentido. O sea que había una coordinación, evidentemente, en puntos límites, que han sido 2 veces en estos 30 años, donde el banco no está de acuerdo con el Ejecutivo, evidentemente ha primado la autonomía del banco, que al principio el mandato de la segunda presidencia... ¿Te recuerda alguno de esos puntos sí, límites? En el segundo mandato de la presidenta Bachelet, el primer año, el banco hizo un aumento de tasas debido al gasto público, una política expansiva y obviamente... Pero tampoco es que... Yo no tengo acceso a las actas del Consejo para decirte si se trató o no, pero se rumorea de que hubo cierta tensión. Pero es legítimo que el banco tomara su mandato y ante saber que si hubo una discrepancia, que ni siquiera me consta, si lo hubo, ellos tienen el legítimo derecho a decir que, bueno, su postura es la siguiente, o si no, no sería autónomo. Si no tuvieran ese legítimo derecho, digamos abiertamente que no es autónomo. Recuperar la palabra, Sebastián, porque te interrumpió Andrés para hacerse cargo. Si lo bueno es que esta conversación fluya. No, en ese sentido lo que uno ve en esas situaciones son diálogos institucionales. Y eso es lo que uno necesita, sobre todo cuando uno analiza la complejidad de la política macroeconómica, sobre todo en los tiempos actuales. En ese sentido, y si uno analiza adecuadamente esta figura, la matización que se hace respecto a la autonomía no significa pérdida de autonomía. Vuelvo a reiterar, hay una forma teórica, que hay evidencias de determinadas materias de conceptualizar la autonomía de una determinada manera, independencia. La propuesta mantiene la autonomía y no daña esa independencia, porque lo que estamos hablando son what if, supuestos, eventuales. Pero eso ya no va a depender de la conceptualización, sino que va a depender de otros factores. Va a depender de una buena coordinación entre ambos organismos para la política macroeconómica, va a depender del diseño institucional respecto a quiénes son las personas que eligen o quiénes no se eligen, asumiendo la crítica legítima de la inconsistencia temporal, que significa la necesidad de tomar decisiones populistas con resultados o efectos económicos que puedan ser lesivos. Pero si uno establece un diseño con buenos cortes, con buenos mecanismos de contrapesos, no se puede llegar a esa situación hipotética. Y si llegase a ocurrir una situación de esta envergadura, pues bien, va a resolver un organismo ajeno dentro del diseño institucional a quienes conducen la política monetaria y la política macroeconómica. Más deferencia. Pero que no tiene herramientas para tomar esa decisión. Y quiero hacer esa pregunta para que nos hagamos cargo de los argumentos de lado y lado, ¿no? Él dice, Andrés, mira, ¿qué va a resolver la Corte Suprema respecto a si una medida económica tiene o no tiene interés en aquello que le están imputando al consejero? ¿Qué herramientas tú como abogado ves en la Corte Suprema para que resuelva una disputa de criterios económicos? Hay aspectos que no es que esto sea completamente novedoso. O sea, la Corte Suprema, para bien o para mal, tiene la superintendencia del Tribunal de Libre Competencia. Entonces también hay un análisis económico de ciertos aspectos. Microeconómicos, aspectos más concretos, determinados ilícitos de la libre competencia, etc. Por lo tanto, no es algo completamente ajeno. Hay una vinculación, hay una especialización. Pero en ese caso está codificado, o sea, el Tribunal de la Libre Competencia responde a un decálogo y un código. Está bien, pero el punto es cómo aprecian la prueba, cómo aprecian los hechos, y eso ya hay una forma de hacer las cosas. Por eso yo planteo la matización. Eso no significa que la Corte Suprema esté completa y absolutamente impedida de poder resolver esto. No. Que puede ser un aspecto mejorable en el punto de vista de la apreciación de la prueba, determinar si efectivamente hubo una afectación a un objetivo, hay que hacerlo. Pero ojo, pero esto parte de la premisa de los mandatos. Estabilidad de pagos, estabilidad de precios. Saquemos el fin, porque es un fin, no es un mandato. Pero además acompañado... Eso es una interpretación tuya, que es un fin. Nosotros peleamos mucho. Hablas de los matices, los fines y las motivaciones que pueden haber
Y ahí Sebastián también tiene un punto, ¿no? Si la acusación contra un consejero se puede realizar solamente por los objetivos establecidos para el banco, lo otro sería una interpretación laxa y eso ya queda un poco al juego político. Ojo, interpretación laxa que nosotros pedimos que no estuviera. Nosotros pedimos perseguir el bienestar de la población mediante, y no fueron capaces de poner esas cosas para que quedara bien encerrado. Entonces nosotros entendemos que cuando tú no quieres poner esas palabras para que quede bien enfocado esto mismo, la interpretación que está haciendo Sebastián, quede clara y no a otra persona la interprete de otra forma, bueno, uno se pregunta por qué. ¿Por qué no se puso la palabra? O sea, ¿por qué no se puso la palabra mediante entre este fin y estos objetivos? Déjame hacerme cargo un poco de otro tema económico. Lo que la gente tiene que entender es que a diferencia de la Fiscalía de Libre Competencia, es que la política monetaria se hace sobre escenario incierto. No, yo no estoy operando sobre un escenario cierto. O sea, yo cuando tomo una decisión monetaria de subir o bajar la tasa, nadie, ni el mejor economista de la historia del universo, tiene certeza de lo que va a pasar. Yo juego sobre escenario incierto. Entonces, ¿cuál es el tema? Que cuando yo tengo escenarios inciertos y tengo posibilidades de presión, actúo de distinta forma que si estoy actuando sobre escenarios ciertos. ¿Ya? Por eso que no es lo mismo acusar a un contralor, que acusar a un consejero del banco por ir contra el objetivo, porque si es que un fiscal o el que sea está actuando contra la ley, que tiene certeza jurídica sobre lo que está actuando, es distinto sobre un tipo que está tomando. Entonces, la naturaleza de la institución es distinta. Y por eso que en el mundo, dado la naturaleza de la institución, se han tomado distintas cosas que son como elementos que están bastante consensuados. Primero, que actúan colegiadamente. Si tú ves, no es una autoridad, es un consejo. Precisamente porque son escenarios inciertos, porque el debate es valioso. Hay perspectivas que analizar, matices dentro de un enfoque que pueda hacer un consejo. Entonces, hay consensos, se actúa colegiadamente. Y segundo consenso que ha ido surgiendo es que se le da responsabilidades a los consejeros, se le dan tareas, se le dan responsabilidades, obviamente remoción por inhabilidades, por remoción por probidad, somos los primeros. Y yo, muy duro al respecto de temas de probidad, pero remociones como que se abren las ventanas para interpretaciones en los otros países. O sea, si tú vas a Suiza, como yo te decía, que son los países que lo han modificado hace menos tiempo, digamos, pero esas puertas ya se cerraron. Entonces yo la pregunta que me hago es ¿por qué no se cerró acá? ¿Por qué se dejó todo esto para que estemos conversando sobre si el escenario incierto se va a presentar o no se va a presentar? Yo creo que era innecesario, eso es lo que yo traté de decir, era innecesario y yo creo que ahí faltó entender la naturaleza de la institución. Andrés, ¿este es a tu juicio el gran talón de Aquiles del tema Banco Central de la Constitución? Mira, es el más grave, hay otros que yo encuentro absurdo, o sea, ponte tú, se nombraron la incompatibilidad a nivel constitucional, lo encuentro... Pero ahí Sebastián tiene un punto, dice se nombran porque ya no hay LOC, o sea, ya no hay ley orgánica constitucional. Que sea mediante una ley simple, pero las incompatibilidades pueden ir variando en la evolución de la sociedad. O sea, las incompatibilidades hoy no tienen por qué ser la misma en 10 años. Piensa que se enumeran hasta el tipo de instituciones, y el tipo de instituciones que tienen relación con el mundo financiero. Quizás en 10 años más hayan 5 instituciones nuevas que no están contempladas esto y hay que ir a modificar la Constitución para que se van a... Eso se puede modificar en la ley en el sentido de que si tú miras el artículo original del capítulo, se establece la remisión legal en varios niveles, sistemas de control, rendición de cuentas, se habilita eso. Lo que pasa es que hay una decisión y que tiene que ver con esta postura de castigar adecuadamente lo que es la corrupción. Pero ojo, Sí, las incompatibilidades no son necesariamente corrupción, para no dejar... O sea, no, pero voy para allá. Y como se desarrolla profundamente un capítulo sobre buen gobierno en materias de probidad y función pública, obviamente el Banco Central, por más que tenga unas características especiales, también de una otra forma está imbuido con matices, con especializaciones, bajo este principio general que tiene que ver con la buena administración. pero Seten, ¿tú eres partidario de dejar la incompatibilidad como materia legal o constitucional? Si dependiera de ti, si tú... Depende de los énfasis de la decisión de política constitucional que se está tomando. En este caso concreto, hay una decisión de política constitucional que puede ser complementada con decisiones legislativas que pueden ir siendo más flexibles en términos de cuáles complementar o no. Y ahí está tu caso, cuando dice, bueno, puede crearse otro tipo de institución financiera. Estoy pensando en el Bitcoin, todo lo que es la criptomoneda. Perfectamente ahí se pueden establecer esos más detalles más en la ley, pero el principio general de política constitucional es que evitar que los organismos públicos y los funcionarios públicos o los organismos a cargo de la función pública, autonomías constitucionales, poderes del Estado, se rijan bajo norma y en el caso concreto se estableció esta norma de congelamiento. Sí, norma de congelamiento que nosotros propiciamos para la salida, que me parece muy bien.
que no le encuentro ningún sentido al ex ante, o sea, que no pueda venir de instituciones que operen de la banca privada previamente a su labor como... Eso se basa, primero, en ignorancia, porque yo, de todos los consejeros del banco, en la democracia, yo que venga del mundo financiero privado, yo creo que hay uno. Corvo. No, el Corvo no venía, después se fue. O sea, que haya venido, que cumpla esa normativa, yo creo que Marshall es el único. O sea, hay un prejuicio acá, que ese fue el problema que tuvimos en esta discusión, que tenemos que discutir contra como mitos, ¿ya? No realidades. Entonces se pone un ex ante. ¿Cuál es el problema que venga un banco? Y acá te dicen, no, es que va a actuar favorablemente a su empleador. ¿Hay alguna prueba? La experiencia profesional que nosotros tenemos es que la gente que viene de un empleador que tiene conflicto de interés es más duro con su previo empleador, porque quiere evitar cualquier posible juicio. Entonces, nos van a quedar, temas pendientes, pero se me acabó el tiempo y el debate está... Yo en un momento hasta me hice un lado atrás porque además se nota que tienen buena onda y discuten con mucha altura de mira. Sí, no una mala normativa, son elementos pequeños que... Pero vamos a dejar eso, ¿no? El resumen de el tema respecto a la eventual destitución, voy a ocupar esa palabra para que la gente lo entienda, de un consejero y la intención política que podría haber, y por otro lado que... El tema de la incompatibilidad, más que el tema de la incompatibilidad propiamente tal, para mí, en lo personal, hubo una sobreredacción constitucional de la normativa. Una sobreconstitucionalización de elementos. Ese es mi punto. Yo algunos elementos lo hubiera dejado como materia de ley. ¿Son los dos puntos de discrepancia entre ustedes dos, Sebastián, de tu juicio? Mira, en lo personal, el tema de la remoción, ese aspecto específico, esa causal, de las tres causales, la causal, y de las tres personas o las tres entidades que pueden activar, que en este caso concreto tiene que ver con el Poder Legislativo, es quizás el aspecto más complejo en términos de política constitucional. Eso es. ¿Por qué? Porque el Banco Central, la propuesta que se hace de Banco Central es una propuesta conservadora. Es medianamente moderna. No, conservadora en el sentido de que no... de que no es un cambio tan drástico respecto a lo que ya viene. No es una radicalidad, no es que pasemos de un cambio a financiar todo, etc. Se quedan 10 segundos. Fue mejorando mucho en el camino, Es una propuesta que incluso venía en la propuesta de iniciativa de ley, que agrega criterios que de una otra forma son respuesta a lo que el Banco Central Europeo está haciendo. El mandato de acuerdo. Y el mandato está de acuerdo. Por lo tanto, no es una propuesta radical, no es una propuesta extremadamente innovadora, es una propuesta que de una otra forma transita, morigera algunos elementos y en síntesis creo que es una muy buena propuesta, incluso en términos de reacción, en términos de estructura, en términos de orden, coherencia y lógico y de respuesta a la política constitucional. Interrumpir, Sebastián. Andrés Larraín, es que en serio se nos acabó el tiempo y no quiero tener que cortarlos después de la edición. Muy buena, creo que es mucho, pero no, mala también. Yo creo que una propuesta podría haber sido mejor, pero tampoco... Andrés Larraín, ingeniero, Sebastián Salazar, abogado, además profesor académico también, ¿no? Seba, ahí, mande saludos a su universidad. No, quiero mandar un saludo a los muchachos de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad O'Higgins, que puedan ver, se informen y voten con conciencia sobre la materia. Muchas gracias. Aquí desde Palacio Pereira hemos hecho un nuevo capítulo de Mapa Constituyente con todas las normas de seguridad, con mascarilla, que es lo que nos ha pedido el organismo y, por cierto, lo que nos indica la fase en la que estamos. A todos ustedes agradecerle por haber estado con nosotros en este capítulo. Recuerde, son 12, en nuestro sitio web los va a poder revisar en el orden que usted quiera. El tema que más le interese, infórmese, porque el próximo 4 de septiembre usted tiene una decisión muy importante. Si aprueba o rechaza el texto propuesto por la Convención Constitucional para que sea la nueva Constitución de Chile. En representación de Súbela, Mi Voz, Ladera Sur y de Clinic, les agradecemos haber estado junto a nosotros en este nuevo capítulo y nos reencontramos en el siguiente episodio.